Buenas tardes, chicas Semona, y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Qué maravilloso es el Señor que nos permite nuevamente tener un encuentro con la poderosa palabra del Señor. Como saben, estamos estudiando el libro de Génesis. La semana pasada trabajamos Génesis 25 del 1 al 26, donde se nos describía el nacimiento de estos gemelos llamados Jacob y Esaú. Hoy vamos a trabajar el otro tema, que es Esaú vende su primogenitura. Y la base bíblica es Génesis 25 del 27 al 34. En esta porción bíblica se describe la historia de dos hermanos. Sabemos que uno se llamó Jacob y otro se llamó Esaú, cuyos destinos fueron marcados por una transacción aparentemente trivial, pero con profundas implicaciones. Y hoy esta clase trata sobre esa transacción. Preparémonos para profundizar en este relato bíblico. Permitamos que sus enseñanzas iluminen nuestra comprensión de la naturaleza humana, que podamos comprender la naturaleza humana, porque en última instancia Jacob y Esaú somos nosotros. Esas historias están ahí con un propósito, y que estas enseñanzas también nos guíen en nuestras decisiones y el camino de la vida. Jacob y Esaú eran diferentes físicamente, pero no solamente eran diferentes en su aspecto físico, sino también eran diferentes en el carácter. Esaú físicamente era velludo, era diestro en la casa, era un hombre de campo, amaba los ambientes exteriores, era intrépido, montaraz. Pero Jacob, por otro lado, era quieto, no le gustaban los outdoors, era un hombre que habitaba en tiendas, o sea que era hogareño, amaba la quietud. Y entonces el carácter de Esaú, por un lado, él era impulsivo, era inquieto, era descuidado, era sensual. ¿Qué quiere decir sensual? Que brinda placer a los sentidos, que vive guiado y controlado por sus sentidos, por lo que percibía. Fue irrespetuoso de las tradiciones familiares, irreverente. Más adelante en Génesis 26, del 34 al 35, vamos a ver que se casó con dos mujeres paganas, muy en contra de lo que sus padres anhelaban para él. Recuerden que él era el que tenía el derecho a la primogenitura, y el que tenía el derecho a la primogenitura se convertiría en el jefe del clan familiar, y no se supone que estuviera haciendo un yugo desigual casándose con mujeres paganas, pero él no. Él hizo todo lo contrario a lo que sus padres anhelaban. Entonces, en el texto bíblico que vamos a leer ya mismo, vemos que Isaac se identificó con Esaú porque era todo lo opuesto a él. Ustedes saben que Isaac era pastor, era tranquilo, pacífico, pues se sintió atraído por la osadía, la fuerza y la intrepidez de su hijo mayor. Eso es lo que yo especulo, lo que yo pienso, porque es que Esaú era todo lo que Isaac no era. Dice el texto bíblico: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y aquí vemos el primer indicio de la disfuncionalidad en que cayó esta familia. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo, porque ese guiso era rojo. Y entonces, como él hizo esta transacción y lo vio tan apetecible, pues de ahí en adelante le comenzaron a llamar también Edom. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Y ahí vemos el carácter astuto y ladino de Jacob. Y entonces Esaú le dice, que dijimos que era un hombre que se dejaba llevar por los sentidos, le dijo: mira, yo me estoy muriendo de hambre, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? O sea, los derechos de la primogenitura. Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Claro, todo lo que se hacía bajo juramento en la vida oriental se tenía que cumplir. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano, o sea, su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Y Esaú comió y luego se levantó y se fue
Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor, la primogenitura. Vamos a analizar esta situación. Mira, Jacob estaba preparando un potaje, que es un guiso caldoso que se prepara con legumbres. En ocasiones se le añade algún tipo de carne. Yo diría que era como un sancocho puertorriqueño. Y su hermano llega muy cansado y con hambre. Le pide del guiso rojo que preparaba su hermano. A partir de ese momento, a Esaú se le conoce también como Edom, que significa rojo. Y Jacob, haciendo honor a su carácter astuto, ladino, le propone un intercambio, el plato de lentejas por la primogenitura. Y Esaú dio rienda suelta a sus impulsos viscerales y menospreció la primogenitura. Él dijo, ay, si yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? En Hebreos 12:16 lo califica como fornicario y profano. La palabra profano significa irrespetuoso, irreverente a las cosas espirituales. Esaú siguió el camino de la gratificación inmediata. ¿Qué es eso de la gratificación inmediata? Mira, yo lo deseo ahora y lo voy a satisfacer. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde lo que impera es la gratificación inmediata. Yo tengo este deseo, lo voy a satisfacer ahora, no importa las consecuencias, no importa quién se afecte. ¿Qué era la primogenitura? ¿Por qué era tan importante? Pues mira, la primogenitura constaba de varios elementos. En primer lugar, era una bendición que ofrecía el padre, el patriarca de la familia, y se le ofrecía al hijo primogénito, que era el primero que nacía. La primogenitura tenía un aspecto material, pero también tenía un aspecto espiritual. Le concedía al hijo mayor unos beneficios, así como unas responsabilidades. Por ejemplo, la primogenitura le concedía a ese hijo primogénito el que podía suceder a su padre en el liderazgo del clan familiar, que es el gobierno. Acuérdate que esta gente andaban en clanes, eran gente que andaban en grupos, en familias. Pues ese primogénito sería el sucesor de su padre. En el caso de Saúl, pues él heredaría el liderazgo de Isaac. Eso es lo que se supone que pasara. También el primogénito heredaría una doble porción de los bienes de su progenitor. O sea que le tocaría 2 veces la herencia y a la otra persona le tocaría menos. También le tocaba el privilegio de ser el sacerdote ante Dios por toda la familia. Tenía que ofrecer oraciones, sacrificios, ofrendas. Fíjate, por eso es que vemos que Saúl, desde que vemos su conducta, él se está descalificando para ser un merecedor de esta primogenitura. Otro beneficio de la primogenitura era la herencia mesiánica. ¿Por qué? Porque desde Génesis 3:15 se estableció que del linaje, de la simiente de la mujer, saldría el Redentor del mundo. Jacob comprendía muy bien el aspecto material de la primogenitura porque él era ambicioso y egoísta. Él no estaba pensando en nada espiritual, de ser líder ni sacerdote de su casa. Él lo que pensaba era en lo material. Y fue manipulativo y se comportó de una manera desleal con su hermano. Hizo que su hermano hiciera un juramento para que en verdad le ofreciera su primogenitura. Lo enlazó con el juramento y aprovechó la debilidad de su hermano para lograr lo que él ansiaba. Utilizó sus mañas para lograr aquello que Dios le concedería en un futuro, porque ya la profecía decía que el mayor serviría al mayor. Pero él no tenía que valerse de estas triquiñuelas para lograr la primogenitura, porque cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple y nosotros no tenemos que ayudarlo. Nosotros lo que tenemos es que esperar tranquilamente en el cumplimiento de eso. Esaú, por otro lado, fue descuidado y se dejó llevar por los apetitos carnales y no valorizó la herencia familiar. Como dice el versículo 34, así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. El favoritismo mostrado por sus padres acrecentó entonces la rivalidad entre estos dos hermanos. Como te dije ahorita, Jacob no tenía necesidad de recurrir a este ardid, a esta artimaña.
Desde que estaba en el vientre de su mamá, se le había profetizado que el mayor serviría al menor. Recordemos Génesis 25-23. Esaú prefirió el presente efímero, pasajero, a un futuro de bendición prometida. Y eso pasa, el ser humano tenemos una tendencia a concentrarnos en esto que tenemos al frente, en este bienestar, que es el presente efímero, pasajero. Pero no, Dios quiere que dirijamos nuestra mirada hacia esa bendición prometida. Le faltó visión de futuro. Esaú comió del potaje rojo, mira, y satisfizo su hambre. Ese era el presente efímero. Y le dio rienda suelta a la gratificación inmediata. Mira, yo sé, es que estoy segura que en ese momento él no comprendía las dimensiones de lo que hizo, no lo comprendía, él no comprendía las dimensiones de lo que significaba esa primogenitura, que tenía unos beneficios materiales, claro que sí, pero que tenía también unos beneficios y unas responsabilidades espirituales, como esta de que sería el líder de la familia, sería el sacerdote de esta familia, que se supone que este líder de este clan hiciera oraciones, sacrificios, ofrendas delante de Dios, y con la conciencia también de que podría ser de que a través de su linaje vendría el linaje mesiánico. Pero este muchacho no, este muchacho era totalmente sensual. Él vivía guiado por los sentidos, por sus impulsos. Entonces no podía ver, como te dije ahorita, le faltó esa visión de futuro. Y es importante que nosotros vivamos el presente, claro que es importante, pero que también le digamos a Dios: Señor, ayúdame a creer que hay un futuro, que tú tienes un futuro para mí, como dice Jeremías 29:11, que yo tengo un futuro de bienestar preparado para ustedes. Ayúdame a creer eso, porque muchas veces las circunstancias presentes nos impiden creer que Dios tiene un futuro glorioso para mí, para mis hijos y para mis futuras generaciones. Y lamentablemente este muchacho Esaú no comprendió. Definitivamente él no comprendió el valor espiritual de la primogenitura. Vuelvo y te repito, tan es así que mira lo que hizo, que se casó con 2 mujeres paganas. Y más adelante vamos a ver que para congraciarse con sus padres, entonces se casa con una hija de Ismael. Imagínate, si sabemos la riña que había entre la casa de Agar y la casa de Sara, ¿cómo se le ocurre casarse con la hija de este muchacho? Realmente es algo que no entendemos, pero como les dije al principio de la clase, esta clase nos va a guiar para que nosotros podamos comprender la naturaleza humana, porque es que así somos los seres humanos. Sería muy fácil juzgar a Esaú, ese muchacho insensato, volátil, impulsivo, que no tomó las cosas de Dios en serio. Pero mira, muchas veces nosotros nos vemos ofuscados por las luces del mundo, por las luces de lo que nos ofrece no solo el mundo, sino también los trajines de la vida, las responsabilidades diarias. Y entonces caemos en esta vorágine, en esta tormenta que nos opaca la visión. Pero tenemos que decirle: Señor, no permitas que yo pierda la visión del futuro que tú tienes conmigo. Concluimos esta lección. La decisión de Esaú de intercambiar su primogenitura por un momento de satisfacción inmediata. Escúchate esto, por un momentito de satisfacción inmediata. Como vive la humanidad, él no valoró la importancia de esa herencia espiritual. La primogenitura representa las bendiciones espirituales del Señor. Y el potaje que representa, mira, las cosas materiales y vanas que el mundo nos puede ofrecer. En el contexto bíblico, la primogenitura no solo implicaba una doble porción de la herencia material, sino también una posición especial en la familia. Escucha esto, y en el plan de Dios. Pero Esaú despreció este privilegio.
mostrando una actitud irreverente hacia la bendición divina. Jacob, por otro lado, mostró una fuerte ambición por la primogenitura. Sus métodos son ciertamente cuestionables, eso no podemos tapar el cielo con la mano. O sea, él actuó de manera astuta, de manera ladina, porque él estaba pensando solamente en los beneficios materiales. Dios le enseñaría al cabo del tiempo y a través de muchas situaciones difíciles que pasaría a cómo poner la mirada en las cosas espirituales. Como te digo, pasarían años antes de que Jacob pudiera comprender en qué consistía el plan de Dios para su vida y la vida de sus descendientes. Señor, gracias por esta clase, cortita, mi Dios, pero llena de enseñanzas, de profundas enseñanzas. En primer lugar, Señor, ayúdanos a comprender nuestra naturaleza humana. Ayúdanos a entender que muchas veces somos como Esaú, que nos dejamos llevar por esos instintos viscerales, por esos deseos que nos pide la carne, que muchas veces van en contra de lo que tú quieres. Pero ayúdanos, Señor, a ser sensatos, a controlar esos deseos, pensando en el bien mayor, Señor, pensando en lo que tú tienes en el futuro para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mostrar respeto hacia tu bendición, a no tomarla por sentado, porque es que diariamente tú nos ofreces tantas bendiciones y a veces las damos por sentado, que tengamos corazones gratos, Dios mío, y que seamos reverentes delante de ti y de tus cosas. Yo bendigo a esta audiencia, estas personas que se exponen a este estudio bíblico, que la presencia del Espíritu Santo sea sobre ellos, sobre ellas, y que ellos puedan entender y que ellas puedan entender, Señor, el propósito que tú tienes para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, gracias te doy, en el nombre de Jesús. Un abrazo a la distancia.